bienvenidos a Léemelo, soy Dolores Heredia y hoy vamos a conversar con Guillermo Arriaga, enorme persona, enorme escritor, cineasta, director, productor. ¿Cómo estás? Dolores, muy contento de estar contigo aquí en el programa. Yo también, Guillermo. Así que voy a hacerte muchas preguntas que yo personalmente te quiero hacer. Es de verdad muy interesante, muy rico y muy emocionante estar aquí contigo. Pero vamos a empezar con qué tanta frecuencia lees. Mira, cuando escribo procuro no leer porque no me gusta que nada me influya. Y cuando termino de escribir me cuesta trabajo volver a agarrar la lectura, pero una vez que me encarrero, sí leo bastante. Ahorita estoy leyendo a Santiago Gamboa, que escribió un libro que se llama Colombian Psycho. Santiago Gamboa es un escritor colombiano. Me ha gustado mucho lo que están escribiendo las mujeres ahora últimamente. Sí. Fernanda Melchor, por ejemplo, Guadalupe Nettel, Irma Cermeño, Almadelia Murillo, Ligia Urroz, todo este grupo de escritoras. Y hay una chavita que me gusta mucho, que no la conozco personalmente, que se llama Aura Shilonen, que escribió un libro que se llama Campeón Gabacho, que me parece una maravilla. Pero todo este conjunto de escritoras me han llamado mucho la atención. ¿Cómo llegas a los libros que lees? ¿Los escoges tú? ¿Confías en recomendaciones? ¿Tus amigos te recomiendan cosas? ¿Vas y compras tú tus libros? ¿Los conservas? No, pues tiene que ver por muchos lados, por recomendaciones. A veces me voy a una librería y leo la contraportada y así me he hecho de varios libros. Libros que, por cierto, he leído y me he hecho amigo de los escritores. Leí Canción de tumba de Julián Herbert y le llamé a Julián, le dije, oye Julián, tú seguramente no sabes quién soy, pero quiero ser tu amigo. Y luego leí un libro que se llama Trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, un cubano. Él no tenía forma de encontrarlo por teléfono, pero le escribí un mail y le dije, hola Pedro Juan, consigue tu mail, quiero ser tu amigo. ¡Qué hermoso! Entonces, cuando leo a gente que me gusta mucho, pues procuro buscarla para ser su amigo. ¿Y tus primeros libros? ¿Qué leí? ¿Qué leíste? Mira, yo sufría de déficit de atención de niño, me costaba mucho trabajo concentrarme, pero tenía una pasión por las enciclopedias y por los compendios. Entonces me leí la enciclopedia Barça completa. De hecho, a los 8 años aprendí a jugar ajedrez viendo cómo se movían las piezas en la enciclopedia. Entonces las enciclopedias fueron así como mi formación básica como lector. No soy el típico niño que leía Salgari y esas cosas que dicen, ¿no? Era muy callejero, pero me gustaba leer enciclopedias, mucho. Me divertía mucho leyendo enciclopedias. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Elegiste un libro que vamos a leer ahora, La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán. Es un libro sobre la revolución. Habla de su experiencia de él mismo en la revolución. Sí, Martínez Guzmán fue secretario particular de Villa. Escribió El águila y la serpiente. La fiesta de las balas es un capítulo de El águila y la serpiente. Me maravilla la prosa tan elegante y tan tensa, tan narrativa, esa fuerza narrativa que tiene Martínez Guzmán. Yo creo que es uno de los autores que más me han influido. Me gustaría que fuera más conocida la obra de ¿En qué Martínez momento Guzmán. te encontraste con él? Lo leí como a los 23 años. Yo estudié la maestría en Historia y quise hacer mi tesis sobre el grupo de Sonora en la Revolución Mexicana, tú sabes, Obregón y Elías Calles y demás. Entonces empecé a leer a novelistas de la Revolución en una editorial que se llamaba Editorial Botas. Entonces ahí leí a Martínez Guzmán, leí a Vasconcelos, leí a, obviamente, Mariano Azuela, Jorge Ferretis, Nelly Campobello, a todos los narradores de la Revolución, Francisco Elio Urquizo. Y yo quería hacer mi tesis de eso, pero nunca me la aprobaron. Entonces, en venganza, escribí un libro que se llama Escuadrón Guillotina, donde hago la historia de la guillotina en la Revolución Mexicana con todos los datos históricos, pero nunca existió una guillotina. Entonces, logré confundir a varios historiadores al respecto. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y llegaste entonces a este libro, digamos, como parte de una lectura
de la escuela, de lo que No, no. Por interés personal, no por la escuela. Nunca me lo dejaron leer en la escuela. Okay. Yo llegué a la Revolución porque en algún momento leí algún texto y realmente me llamó mucho la atención y quise hacer mi tesis de eso por los novelistas de la Revolución que me llamaron la atención y sobre todo Martínez Guzmán, que te digo que era el más impresionante. Él fue el creador de los libros de texto después de la Revolución y era el dueño de las librerías de Cristal. ¿Te acuerdas de las librerías de Cristal? Era el dueño de las librerías de Cristal. Qué increíble. Y tiene una editorial, no recuerdo bien cuál era su editorial, pero no sé si fue Daza, pero tuvo una editorial también Martínez Guzmán. ¿Podríamos pasar a leer un fragmento, el fragmento que escogiste? ¿Hay alguna razón particular? La fiesta de las balas me encanta porque fue la primera aproximación. Hay un libro que me parece muy importante, que se llama El cuento hispanoamericano de Seymour Menton, que es un investigador americano al que yo creo que muchos escritores le debemos su selección de cuentos. Y ahí fue la primera vez que leí la fiesta de las balas. Y me maravillé de cómo puede hablar con tal frialdad de la muerte y al mismo tiempo hacerlo adictivo. Es que es adictiva la lectura de ese cuento. Y comentábamos también un poquito afuera del set sobre esta anécdota del fusilamiento, o sea, todo lo que... Cuéntame un poco, desarrolla un poquito Sí, esto. hay dos pasajes de la Águila y la Serpiente que me llaman particularmente la atención. La fiesta de las balas, donde ojalá la gente lo lea y vea que Rodolfo Fierro lo mandan a fusilar a 300 prisioneros y decide él mismo matarlos, uno por uno. Pero les daba la oportunidad de correr y brincar una tapia y les dice que salte la tapia, se salva. Y los hace correr de 10 en 10 y con una sola pistola los va matando. O sea, el tipo mató 300 personas en una tarde. ¿Sabes lo que es quitarle la vida a 300 personas? Tu propia mano. No quiero imaginarlo. Es un horror. Y la preocupación, y lo dice el libro, de Rodolfo Fierro, que fue mencionado por John Reed como la bestia más hermosa, un hombre muy guapo. Su preocupación es que le dolía el dedo. Ay, me duele el dedo. Y eso es lo que le preocupaba, que le dolía el dedo, no a la gente que mató, sino que le dolía el dedo. Y luego Pancho Villa en La Cruz, donde Martínez Guzmán, que era un hombre muy culto, está con Pancho Villa, al que lo describe como un animal al que no sabe cómo acercarse, sabe que es muy atrabiliario Villa y que cualquier cosa que no le guste te puede mandar matar. Y le llega un telegrama a Villa de que se han rendido 300 soldados colorados federales contra los que peleaba, y dice, fusílenlos. Y Martínez Guzmán y su amigo dicen, ¿cómo si se rindieron? No puedes fusilar a la gente que se rinde. Y creen que Villa va a decir, no les gustó, los mando a fusilar a ustedes también, pero recapacita Villa y manda un telegrama para que le salven la vida. Vamos a leer. Claro. La fiesta de las balas y este fragmento que tú elegiste. El angustioso huir de los prisioneros en busca de la tapia salvadora, fuga de la muerte en una sinfonía espantosa donde la pasión de matar y el ansia inagotable de vivir luchaban como temas reales. Duró cerca de 2 horas, irreal, engañoso, implacable. Ni un instante perdió Fierro el pulso o la serenidad. Tiraba sobre blancos móviles y humanos, sobre blancos que daban brincos y traspiés entre charcos de sangre y cadáveres en posturas inverosímiles. Pero tiraba sin más emoción que la de errar o acertar. Calculaba hasta la desviación de la trayectoria por efecto del viento y de un disparo a otro la corregía. Algunos prisioneros poseídos de terror caían de rodillas al trasponer la puerta. La bala los doblaba. Otros bailaban danza grotesca al abrigo del brocal del pozo hasta que la bala los curaba de su frenesí o los hacía caer, heridos, por la boca del hoyo. Casi todos se precipitaban hacia la pared de adobes y trataban de escalarla trepando por los montones de cuerpos entrelazados, calientes, húmedos, humeantes. La bala los paralizaba también.
Algunos lograban clavar las uñas en la barda, hecha de paja y tierra, pero sus manos, agitadas por intensa ansiedad de vida, se tornaban de pronto en manos moribundas. La ejecución en masa llegó a envolverse en un clamor tumultuario donde descollaban los chasquidos secos de los disparos, opacados por la inmensa voz del viento. De un lado de la cerca gritaban los que huían de morir y al cabo morían. De otro, los que se defendían del empuje de los jinetes y pugnaban por romper el cerco que los estrechaba hasta la puerta terrible. Y el griterío de unos y otros se sumaban las voces de los soldados distribuidos en el contorno de las cercas. Estos habían ido enardeciéndose con el alboroto de los disparos, con la destreza de fierro y con los lamentos y el accionar frenético de los que morían. Saludaban con exclamaciones de regocijo la voltereta de los cuerpos al caer. Vociferaban, gesticulaban, histéricos, reían a carcajadas al hacer fuego sobre los montones de carne humana donde advertían el menor indicio de vida. El postrer pelotón de los ajusticiados no fue de 10 víctimas, sino de 12. Los 12 salieron al corral de la muerte atropellándose entre sí, procurando cada uno cubrirse con el cuerpo de los demás, a quien trataban de adelantarse en la horrible carrera. Pero la bala no erraba por eso. Con precisión siniestra iba tocándolos uno tras otro, abrazados al montón de sus hermanos inmóviles. Sin embargo, uno de ellos, el último que quedaba con vida, logró llegar hasta la barda misma y salvarla. El fuego cesó de repente y el tropel de soldados se agolpó en el ángulo del corral inmediato para ver al fugitivo. Pardeaba la tarde. La mirada de los soldados tardó en acostumbrarse al parpadeo interferente de las luces. De pronto no vieron nada. Luego, allá lejos, en la inmensidad de la llanura, ya medio en sombra, fue cobrando precisión un punto móvil, un cuerpo que corría. Tanto se doblaba el cuerpo al correr que por momentos se le hubiera confundido con algo rastreante a flor de suelo. Un soldado levantó el rifle para hacer blanco. «Se ve mal», dijo, y disparó. La detonación se perdió en el viento del crepúsculo. El punto siguió su carrera. A mí me parece una narración brutal. Es brutal. Y ¿sabes qué? Ahorita leyéndola, creo que sigue siendo el mismo espíritu macabro del mundo del narco, sí. Ahora en México. Hay una descripción de un narco matando a otros. De una violencia que hay de los dos lados, ¿no? El que la está recibiendo, el miedo, y el otro que la ejerce. Sí, no, lo terrible aquí es que fue Rodolfo Fierro el único que disparaba. Tenía a su asistente dándole pistolas, cargándosela, le decía, donde falles te mato, donde me es una pistola mal te mato. Y disparaba, cambiaba y no fallaba. Mató a 299. Impresionante. Solo ese se escapó. Y me marcó esa descripción, me marca como incluso en la descripción de este espanto, la elegancia del lenguaje, la brutal elegancia del lenguaje, la precisión es como un cirujano que va directo al órgano que necesita extirpar. Así me parece que es la prosa de Martínez Guzmán. Considerado por varios el mejor prosista del siglo XX en español de todos, ¿no? Yo creo que ahí se ha dado un tiro, por lo menos en México, yo creo que Octavio Paz, Rulfo y él son los grandes estilistas del lenguaje. Sí, y referentes también. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, quédense con nosotros, estamos en TV UNAM y Canal 22. Estamos de regreso en Léemelo con Guillermo Arriaga. Queridísimo mío, estamos en este momento emocionante, que a mí me emociona particularmente, de hablar de tu trabajo como guionista y dado que trajiste también a nuestro Léemelo
a Faulkner. ¿Qué relación hay entre el cine, en tu ser guionista, en tu desarrollo como guionista y este autor que... Primero quiero hacer una acotación sobre la palabra guionista, que a mí nunca me ha gustado, porque guión significa una pequeña guía. Y eso viene de la televisión, en los noticieros, decía Sí. aquí, era un guión, era una guía, pero antes le decía libro cinematográfico. Exacto. Y Faulkner, lo que siento es que cuando llega a Hollywood lo llevan para que crea una obra. Y de hecho creo que de las cosas que más humillaron a Faulkner fue que lo pusieron a adaptar a Hemingway, con quien tenía un pique brutal, ¿no? Había una frase que decía Faulkner: ¿de qué sirve leer a un autor si no vas a ir al diccionario a ver las palabras? Y entonces Faulkner dijo, pues mejor escribe un diccionario. Digo, Hemingway. Entonces, Faulkner fue a Hollywood, le dieron un bungalow. Él vivía en ese bungalow y cobraba lana y se la pasaba borracho. Y tenía un romance con su secretaria. Entonces, de hecho, se burlan de ello los Coen. En Barton Fink sale Faulkner, que era un tipo bastante, de una personalidad bastante fuerte. Yo creo que Faulkner es el gran genio de la literatura del siglo XX. Creo que ha sido el escritor más influyente en la literatura latinoamericana. García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, yo me incluyo entre sus discípulos. Me imagino que Juan Gabriel Vázquez en Colombia se ha de sentir su discípulo, influyó bastante a la novela francesa. Entonces Faulkner es un escritor muy importante y pues fue a Hollywood solamente a hacer dinero, la verdad, y creo que le hicieron perder el tiempo porque escribió obras maestras. Entiendo, digo, con un autor tan importante como este, que es tan referencial para ti, pero estamos en este momento hablando de él como, de verdad, cómo baña tu espíritu, tu inspiración, tu construcción como escritor. Lo primero que leí de Faulkner fue el sonido de la furia, que algunos traducen como el ruido de la furia y me pone muy mal humor que lo traduzcan como el ruido de la furia. Puedo decir la cita en inglés de dónde viene de Sí. este libro de Macbeth, aquí sí lo pueden ver. Macbeth tiene una línea que dice: "Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing." La vida es un cuento o una historia contada por un idiota lleno de sonido y de furia, que significa nada. Es una cita de Macbeth. Entonces, los dos Williams, Shakespeare y Faulkner, son quizás las mayores influencias de mi trabajo, junto con Rulfo y Martínez Guzmán. De hecho, el último personaje en mi novela Extrañas, en mi última novela Extrañas, perdón, el personaje se llama William Burton en honor a William Faulkner y a William Shakespeare. Y tú sabes, William es Guillermo, los Guillermos pues, los llevamos. Y Faulkner sí es una influencia brutal en mí, porque me permitió entender que mi déficit de atención podía ayudarme a escribir, a ajustar mi forma de escribir a mi déficit de atención y no a la inversa. Yo escribía de forma muy dispersa, con muchas estructuras que iban y venían. Y cuando leí a Faulkner me di cuenta que él escribía como yo. No quiero decir que no me estoy equivaliendo a Faulkner, no estoy diciendo que con el mismo tipo de desorden. Claro. Y quienes empiezan a leer El sonido de la furia se sienten muy confundidos. Es un libro muy difícil de leer, porque al principio lo narra en primera persona un personaje que se llama Benji, que tiene retraso mental. Tú no lo sabes cuando empiezas a leerlo, entonces se confunde. No sabes si su fiesta de cumpleaños fue hace un año o acaba de pasar la semana pasada. Y entonces es toda una confusión en torno al tiempo, que yo lo odié cuando lo estaba leyendo. Y una forma también particular. Era espantoso. Yo me tardé
un montón en leerlo. Pero me di cuenta que soñaba historias después de leer a Faulkner. Vamos a leer el fragmento que elegiste. Seguro vamos a encontrar todo esto que dices. Cady iba andando. Luego iba corriendo con la cartera de los libros que oscilaba y se balanceaba sobre su espalda. «Hola, Benji», dijo Cady. Abrió la portilla y entró y se agachó. Cady olía como las hojas. «Has venido a esperarme», dijo. «Has venido a esperar a Cady». «¿Por qué has dejado que se le queden las manos tan frías, Verge?» «Le dije que se las metiera en los bolsillos», dijo Verge. «Es por agarrarse a la portilla». «Has venido a esperar a Cady», dijo, frotándome las manos. «¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir a Cady?» Cady olía como los árboles y como cuando ella dice que estamos dormidos. «¿Por qué Gimpla?», dijo Luster. «Podré volver a verlos en cuanto lleguemos al arroyo. Tenga, una rama de estramonio». Me dio la flor. Cruzamos la cerca, entramos al solar. «¿Qué te pasa?», dijo Cady. «¿Qué es lo que quieres decir a Cady?» «Es que le han obligado a salir, Verge». «No podía hacer que se quedara adentro», dijo Verge. «No paró hasta que lo dejaron salir y vino aquí directamente a mirar por la portilla». «¿Qué te pasa?», dijo Cady. «Es que creías que iba a ser Navidad cuando yo volviese de la escuela. Eso es lo que creías. Navidad es pasado mañana. Santa Claus, Benji. Santa Claus. Ven, vamos a echar una carrera hasta casa para entrar en calor». Me cogió de la mano y corrimos sobre las hojas brillantes que crujían. Subimos corriendo los escalones y salimos del frío brillante y entramos en el frío oscuro. El tío Maury estaba metiendo la botella en el aparador. Llamó a Cady. Cady dijo: «Acércalo al fuego, Verge». «Vete con Verge», dijo. «Enseguida voy yo». Fuimos al fuego. Madre dijo: «¿Tiene frío, Verge?» «No», dijo Verge. «Quítale el abrigo y los chanclos», dijo Madre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no lo metas en casa con los chanclos puestos?» «Sí, señora», dijo Verge. «Ahora estése quieto». Me quitó los chanclos y me desabrochó el abrigo. Cady dijo: «Espera, Verge». «Madre, puede volver a salir. Quiero que venga conmigo». «Mejor lo dejas aquí», dijo el tío Maury. «Ya ha salido bastante por hoy. Creo que los dos deberíais quedaros», dijo Madre. «Por lo que dice Dilsey, cada vez hace más frío». «Ande, Madre», dijo Cady. «Tonterías», dijo el tío Maury. «Lleva todo el día en la escuela. Necesita tomar el aire. Vete, Candace». «Déjele salir, Madre», dijo Cady. «Por favor, sabe que se pondrá a llorar». «¿Y por qué has tenido que decirlo delante de él?», dijo Madre. «¿Para qué has entrado? Para darme motivos que me hagan volver a preocuparme. Creo que deberías quedarte aquí dentro jugando con él». «Que se vayan, Caroline», dijo el tío Maury. «Un poco de frío no les va a sentar mal. Recuerda que tienes que reposar». «Ya lo sé», dijo Madre. «Nadie puede imaginarse cómo temo las Navidades. No soy una mujer fuerte. Ojalá lo fuera por el bien de Jason y de los niños. Tan solo tienes que limitarte a hacer lo que puedas y no te agobies», dijo el tío Maury. «Vamos, marchaos, pero no os quedéis ahí fuera mucho tiempo. Se preocuparía vuestra madre». «Sí, señor», dijo Cady. «Ven, Benji, vamos a volver a salir». Me abrochó el abrigo y fuimos hacia la puerta. «Es que vas a sacar al niño sin los chanclos», dijo Madre. «¿Quieres que se ponga malo con la casa llena de gente?» «Se me han olvidado», dijo Cady. «Creo que los tenía puestos». Volvimos. «¿Para qué tienes la cabeza?», dijo Madre. «Ahora estése quieto», dijo Verge. Me puso los chanclos. «Un día faltaré yo y tú tendrás que pensar por él». «Empuje», dijo Verge. «Ven a dar un beso a tu madre, Benjamín». Cady me llevó al sillón de Madre y Madre cogió mi cara entre sus manos y luego me apretó contra ella. «Mi pobrecito niño», dijo. Me soltó.
Cuidad bien de él, Berch, y tú, cariño. Sí, señora, dijo Cady. Salimos. Cady dijo, no hace falta que vengas, Berch. Yo me ocuparé de él un rato. Bueno, dijo Berch, ¿para qué voy a salir sin motivo con este frío? Él siguió andando y nosotros nos detuvimos en el vestíbulo y Cady se arrodilló y me rodeó con los brazos y su cara fría y brillante como la mía. Olía como los árboles. No eres ningún pobrecito. ¿A qué no? Tienes a Cady. ¿A qué tienes a tu Cady? Difícil. Difícil y confuso. Es impresionante. Fíjate que cuando yo escribí Amores Perros, traté de traer estructuras de novela al cine. O sea, yo escribí primero novelas antes que escribir películas. Y yo tuve un accidente de carretera. Yo iba dormido en un coche, por primera vez sin cinturón de seguridad en el asiento trasero, y nos caímos un barranco. Yo desperté en medio del accidente. Y mi cara pegó contra una piedra, razón por la cual se me destruyó toda la nariz, se me rompió la frente y los pómulos, y tuve amnesia. Entonces me obsesioné con lo que había sucedido antes del accidente, durante el accidente y después del accidente, que es la estructura de Amores Perros. Sí. Y de alguna manera la estructura del Sonido de la Furia. Yo dije, quisiera que una película tuviera el espíritu del Sonido de la Furia. Cuando se reseñó por primera vez en el New York Times, Elvis Mitchell, que me parece el mejor crítico de cine de Estados Unidos, dijo, tiene todas las resonancias de Faulkner, lo cual me hizo sentir muy orgulloso porque sí detectó lo que ella había intentado y sí había, el Sonido de la Furia sí es, la estructura del Sonido de la Furia no es la que yo pensé, porque lo que yo quería reflejar era mi accidente, pero sí esta estructura de Faulkner me ayudó a pensar la estructura de Amores Perros. Y es también, sí, la estructura, pero también una forma de escribir, de dialogar, de decir, como de traer las preguntas y las expresiones de una forma muy No, y la traducción no marca todo el calor duro que tiene el libro, porque es calor del sur de los Estados Unidos, casi inentendible. A quienes lo leen en inglés también le cuesta mucho trabajo leer en inglés. Si yo lo tradujera pondría palabras muy campiranas, muy de campo, muy rurales, pues. Casualmente me ofrecieron a Faulkner y a Hemingway y a Rulfo mis héroes para adaptarlos, pero me negué. Si tú supieras las adaptaciones que me han ofrecido, hay gente que me dijo, estás loco, ¿cómo no la aceptaste? Pero yo he querido tener una carrera de autor en el cine, no de adaptador, sino de autor, que mi obra literaria y mi obra de cine tengan vasos comunicantes y sea como un mismo concepto vital, no sé si me explico, y estilístico. Entonces por eso me negué a hacer adaptaciones. ¿Y te sucede de pronto de encontrar, de leer algún libro y que tú digas, lo estoy viendo, veo película? No. No, nunca. Yo como no adapto, no veo, y cuando escribo mis libros nunca jamás los pienso como una película, los pienso como libros. Son obras. Y obviamente me ofrecieron La feliz y corta vida de Francis Macomber de Hemingway, que me encanta. Me ofrecieron El Sonido de la Furia. Entonces, yo quería presentarme como un autor, por eso es que no adapté. Está increíble, y lo has logrado fantásticamente. Vamos a ir a un corte de nuevo y seguimos, por favor, en Léemelo. Regresamos a Léemelo y a seguir conversando con Guillermo. ¿Por qué me miras así? Porque te estoy escuchando con mucho interés. Guillermo, vamos a entrar al capítulo Juan Rulfo. Vamos a hablar de Juan Rulfo. Elegiste un cuento de
El Llano en Llamas. Y bueno, pues Rulfo ha sido el autor más querido en este programa, así que vamos a seguir abundando. Creo que todos tenemos mucho que decir sobre Juan Rulfo. Me gustaría muchísimo escucharte. Mira, Juan Rulfo yo creo que es una influencia mayúscula en todos los escritores mexicanos. No creo que haya escritor que se haya escapado a la influencia de Rulfo. Porque es la humanidad que tiene cada uno de sus cuentos, o la brutal poesía que tiene Pedro Páramo, Sí. no te puedes sustraer de su influencia. Hay una anécdota muy linda que me contó mi amigo Eusebio Rubalcaba. Él tomaba clases con Salvador Elizondo y con Juan Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores. Y Salvador Elizondo les decía, el lenguaje, tienen que trabajar el lenguaje, y el lenguaje. Y Juan Rulfo los regañaba, le decía, cuente, no cante, ¿no? Y Sí. hace muchos años me invitaron a una cena con Rulfo y dije que no. Me arrepiento porque murió al mes. Y dije, ¿qué le voy a decir yo a Rulfo? Es Rulfo. O sea, ¿cómo puedo sentar en la mesa de Rulfo y decirle, ¿qué le voy a decir a Rulfo? Nada. Era tal mi admiración que me negué a ir. O sea, yo moría por ganas. Y ahora que me he hecho amigo de Juan Pablo y Juan Carlos, sus hijos, yo le preguntaba a Juan Pablo, carnal, tú es como si hubieras sido conocido a Cristo y tú eres uno de los apóstoles, dime cómo era Cristo, ¿no? Me contó unas anécdotas de Rulfo brutales, hermosísimas. Creo que sí es un escritor que va a la médula de la naturaleza humana como si fuera una cebolla va quitando capas. Y me parece un grandísimo escritor. Sí, sí lo es. A mí me impresiona y algo que me conmueve también muchísimo y que lo encuentro una y otra vez, y es la manera de narrar el silencio. De muchas formas distintas. El silencio es esa recurrencia en donde encuentras todo. Y estos personajes, en especial que vamos a hablar en concreto de esto, No oyes ladrar los perros, elegiste este cuento. ¿Por qué? Porque me parece que es toda la relación padre y hijo y entre el bien y el mal, toda esta frustración, decepción del padre de que su hijo se convierte en un criminal, pero es su hijo y lo quiere salvar. Y tener a un padre que está cargando a su hijo moribundo sobre las espaldas y lo está regañando, pero si yo te eduqué a ser un hombre de bien. Y el hijo ahí dice, siquiera dime si oyes ladrar los perros. Sí. Él quiere salvarle la vida, ¿no? Es un poco la historia también del rey David y Absalón, su hijo. Que Absalón es el hijo favorito del rey David, pero le declara la guerra a su padre. Y cuando gana el rey David a las huestes de Absalón y los generales capturan a Absalón cuando se enreda con el pelo en las ramas, va en un burrito huyendo y es muy guapo y se le enredan sus chinos y lo capturan. El rey David dice, no lo pueden matar, es mi hijo favorito. Y los generales le dicen, tienes que matarlo, es tu enemigo. Sí, pero es mi hijo, pero es tu enemigo. Y de una parte es casi bíblica en el sentido de primigenia, esta historia de Rulfo tan brutal y tan hermosa. Absolutamente. Si te parece, voy a leer No oyes ladrar los perros. Venga. Con todo el placer del mundo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. ¿No se ve nada? Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba hacia abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros.
Acuérdate que nos dijeron que Tonalla estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? ¿Mal? Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuándo le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Ahí estaba la luna, enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Seguía caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro y Tonalla no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonalla como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonalla. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmurada. Quiero acostarme un rato. Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla, para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo.
pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua, no hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. «¿Y tú no los oías, Ignacio?», dijo. «No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza». Cuentazo. Tremendo, desolador. Sí, y el padre, con el pretexto de la madre, pero realmente es el ejercicio de cuidar al hijo hasta el último momento. Contra él mismo incluso. Sí, contra él mismo. Y ahí va cargando al malandro, ¿no? Al que maldices que tenga tu sangre, pero no deja de ser tu hijo. Sí. Además, al filo de la vida y la muerte. Esto es una constante también, ¿no? Una constante en Rulfo. Sí. Yo quedo muy conmovido por la lectura de ese cuento, ¿no? De cualquiera del Llano en Llamas. Es una bestia, bueno, es un monstruo de la literatura. ¿Cuándo lo encontraste? Rulfo lo encontré, miren, ahí me dejaron leer muchas cosas en la universidad que no leí, te confieso, estaba yo demasiado callejero cuando estudié en la universidad. Pero luego empecé a decir, no, tengo que empezar a leer, o sea, sí, la calle, me encantaba la calle, pero necesitaba también libro. Y fue cuando me puse a leer a Rulfo. Recuerdo que leí El Llano en Llamas por motu propio, como a los 21 años. Y al principio no capté de toda la profundidad del libro, y lo volví a leer un año después, y ahí fue donde dije, no, este tipo es de lo mejor que ha leído en mi vida. Sí. Yo he regresado a él tantas veces y en tantos Así yo momentos. me acabo de leer Pedro Páramo de vuelta. Y dice otras cosas, ¿no? Sí, no, Pedro Páramo es, Vuelve a decir. como tú dices, el silencio y los espíritus y el aire. Creo que Lubina y Pedro Páramo son los hermanos, ¿no? Donde se hermana la novela con el cuento. Si me permites, qué nervios leerte. Extrañas. Voy a leer este fragmento y luego platicaremos un poquitito.
Ryan acomodó las piezas sobre el tablero, él con las blancas, yo con las negras. El ajedrez es fundamental para entender la ciencia, afirmó. Nos obliga a cuestionar cada decisión. Comenzó con una salida desconocida para mí. Peón 4 de la torre del rey, una jugada novedosa. Mi instructor me había enseñado a dominar el centro, por lo cual sin variaciones debía empezar con peón 4 del rey o peón 4 de la dama, para luego reforzar la posición con los caballos, o bien protegiéndolos con 3 peón del alfil de la reina o del rey. Su lance me desconcertó. Continué con el criterio aprendido y abrí con peón 4 del rey. Él siguió con peón 4 de la torre de la dama, una apuesta aún más arriesgada. Jugaba en los extremos del tablero sin interesarle apropiarse del centro. Respondí con caballo 3 del alfil del rey. Ryan sonrió. El ajedrez revela la personalidad de quien lo juega, o peor aún, los vicios aprendidos. La confusión provocada por su bizarro comienzo me desconcentró al punto de ser masacrado sin piedad. Pedí la revancha. Nadie me había vencido así, y menos con una táctica tan poco convencional. Más tarde, respondió Ryan. Por ahora analicemos la enseñanza de esta partida. A continuación desentrañó cada uno de mis conceptos sobre el ajedrez y al hacerlo hizo un paralelismo con la ciencia. Acostumbramos a ver el mundo desde una determinada perspectiva y con la mayoría de las veces esa perspectiva es el principal obstáculo para resolver un problema. Tú jugaste con un planteamiento conservador y sabía cuán primordial era para ti hacerme intransitable el centro del tablero. Pero te forcé a abrirte a los extremos y caíste en mi trampa. El científico debe pensar fuera del centro, cuestionar cada conocimiento, sobre todo aquellos cuyas bases creemos más sólidas. Podrá parecerte absurdo, pero para alcanzar respuestas inteligentes debemos formularnos preguntas estúpidas. Sentenció y con el dedo mostró los escaques de las orillas del tablero. La ciencia obliga a mirar hacia donde nunca imaginamos. En esta partida te empujé a voltear hacia una parte del tablero, poco contemplada, tu cerebro. Ofuscado, no logró ajustarse. Seguiste machacando con tu sistema y al final te ahogaste con el amontonamiento de piezas en el centro. El análisis crítico exige repensar, innovar, jamás dar algo por hecho. Su lógica me sorprendió. ¿Cómo un ovejero irlandés contaba con tal capacidad intelectual? Una hora de clase con él y ya había revolucionado mi manera de deliberar. Cuestionó mi furor por los engendros. ¿Te provocan curiosidad, compasión, horror?, inquirió. No lo sé, respondí. Matthew me contó cuánto arriesgaste por llevarlo a conocer al muchacho a los corrales y para ir a la reunión de los racionales. Alguna emoción poderosa despiertan en ti para meterte en tantos líos. No se equivocaba. Estaba trastornado con ellos. Aun cuando quisiera sacarlos de mi cabeza, volvían una y otra vez a mí. Indaga dentro de ti cuáles resortes disparan esa fijación y úsalos para cuestionar quién eres y hacia dónde te diriges. Hermoso. Muchas gracias. Pero está, bueno, te voy a confesar, yo estoy leyendo el libro y me súper sorprendió porque este inicio, toda esta, ¿no?, la descripción de este lugar, esta familia, toda esta fastuosidad de la nobleza y de pronto como nos vamos metiendo a este mundo de rarezas escalofriante y llegamos a este encuentro. Cuéntanos. Había escrito sobre todo novelas urbanas, mis últimas 2 novelas que tenían que ver con mi barrio, la Unidad Modelo. Y yo siento que la carrera de un escritor siempre tiene que apostarse. Si no arriesgas, no vale la pena escribir. Y quise hacer una novela del siglo XVIII en Inglaterra, del cual tengo poco conocimiento, la verdad. Y me puse reglas muy duras. No usé palabras que se acuñaron después de 1790. Entonces tuve que prescindir de un montón de vocablos. Por ejemplo, optimista no se usaba. Autopsia no se usaba. Sífilis no se usaba.
torso no se usaba, emocionante y apasionante no se usaban. Entonces me obligué a usar este tipo de palabras, pero que a la vez se sintiera que no es un libro lleno de arcaísmos, sino que puedes tú leerlo como si fuera una novela con palabras que te son accesibles, pero sin embargo son de 1790. Fantástico. Y esta es la historia de William Burton, un muchacho de 15 años que es primogénito de una casa noble, va a heredar una propiedad gigantesca, tan gigantesca que hay aldeas dentro de la propiedad que él va a gobernar. Y su padre lo obliga a ir a visitar estas aldeas para que lo conozcan los gobernantes. Y en esas aldeas, en un corral de vacas, ve una figura blanquecina, no sabe bien qué es. Y cuando llega es un muchacho que está desnudo, encadenado con candados a un poste. Dice, y esto me dice, es un animal, es un engendro nacido de hombre y mujer, cuyos padres avergonzados de su condición lo han criado desde recién nacido entre las vacas. Y esto le cambia completamente la perspectiva. Guillermo, se acabó el tiempo. Yo sería feliz de seguir escuchándote y preguntándote, y se quedaron muchas. Nos tomaremos un cafecito para seguirte preguntando. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Fue un honor que me hayas entrevistado. Qué va. Recuerden vernos por TV UNAM y Canal 22. Gracias por estar con nosotros.